Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 36, que al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Después dice el libro de Mateo 14, a la altura del versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Después, en Mateo 15, altura del versículo 32, Jesús llamando a sus discípulos dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Es decir, la compasión es un tema que a mí me ha traído bastante la atención, y más después de revisar la lectura del libro de Marvin Paredes titulado Gente rota y el arte de liderarla. Este es un libro que me puso a reflexionar nuevamente sobre el tema de la compasión, entendiendo la compasión como la capacidad de asumir el sentimiento y la actitud de los demás. En griego es la palabra simpatía, que es un sentimiento humano que manifiesta contacto, comprensión, sentimiento. Es una actitud de identificación hacia la condición que tiene la otra persona. Es una actitud de empatía hacia los demás. Es una actitud de compenetración. Es una actitud de tratar de aliviar la situación por la que está atravesando la otra persona. Y eso es lo que estaba sintiendo Jesús cuando le dijo a los discípulos que tenía compasión por la gente que hace 3 días que estaban con él y no tenían que comer. Entonces Jesús tenía compasión por esas personas que tenían varios días sin comer. Y como tuvo compasión de aquellas personas que parecían dispersas como ovejas que no tienen pastor, como tuvo compasión por aquellas personas que estaban enfermas. Es decir, el tema de la compasión para mí es un tema fundamental. Y recuerdo que hace un tiempo, hace unos 2 meses, al principio del mes de enero del 2022, me dio el coronavirus en la forma de una gripe. Duré varios días con los síntomas de gripe, dolor de cabeza, tornudos, debilidad en el cuerpo. Y en ese tiempo oraba al Señor, le pedía que me diera compasión, que me ayudara a entender por qué estaba en esa situación. Y recibí esa palabra de 1 Corintios capítulo 1, a la altura del versículo 3 al 7, que dice que el Señor nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, solamente una persona que haya estado pasando por una situación de enfermedad puede sentir lo que es el enfermo. Solamente una persona que de alguna manera ha perdido a un ser querido puede sentir el dolor que significa la pérdida de un ser querido, de una madre, de un hermano. Y yo en ese proceso de enfermedad, oraba a Dios para que el Señor me diera más compasión, más sensibilidad por los enfermos. Así como el Señor decía que tenía esa compasión por la multitud de que estaban dispersas y separadas como ovejas. Y le pedí al Señor que me diera ese espíritu de sensibilidad por los enfermos, por la situación de aquellas personas que necesitan de una oración. Porque a veces con la ocupación, con las cosas, nos vamos volviendo insensibles, nos vamos volviendo
prácticamente rutinarios. Perdemos la sensibilidad por los enfermos, por las personas que necesitan de una oración, de una palabra. Y en ese estado de enfermedad que tuve con el coronavirus, después en la semana salí negativo. En ese proceso eh, empecé a, después que salí de esa enfermedad, fui a visitar a mi hermano que tenía cáncer, gloria a Dios, y empecé a orar por él para que Dios hiciera la obra, terminara la obra que había comenzado. Y empecé a orar y aún en esa situación de, de- de enfermedad, el Señor, el Espíritu Santo nos dice por qué orar. A veces no tenemos fuerza, pero el Espíritu Santo nos dice por qué orar y cómo orar. Y, y en esa situación logramos que mi hermano lograra confesar al Señor Jesucristo. Logramos que mi hermano partiera con el Señor, eh, entrara a la patria celestial. Y en ese proceso me invitan a hacer un viaje a compartir también una palabra a Atlanta, en una iglesia en Atlanta. Y precisamente el mismo día que estaba empezando el viaje, me trasladaba desde Miami a Atlanta. Ese mismo día mi hermano falleció. Y el Señor me dio la palabra de que compartiera con los hermanos de Atlanta, en la iglesia de Atlanta, que bástate mi gracia, porque el poder se fortalece en tu debilidad. Y precisamente esa fue la palabra que compartí con los hermanos de la iglesia de Atlanta, primero con los líderes y después con el pueblo, el culto dominical. Y oré por los enfermos y hubo mucha restauración, hubo mucha fortaleza. Es decir, como dice Marvin Paredes, una persona que siente compasión es capaz de sufrir aun cuando el sufrimiento no es propio o no le toca directamente, porque puede sentir lo duro, lo difícil que es el sufrimiento del otro. Es decir, esta experiencia y esta lectura de este libro de verdad que me ha ayudado bastante para seguir pidiendo más compasión al Señor, para seguir orando por los enfermos, para seguir llevando la palabra de Dios, para mostrar esa sensibilidad hacia aquellos que están, que están dispersos, como veas, sin pastor. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que bendigo la vida de aquellos hermanos de Atlanta que recibieron esa palabra. Bendigo al pastor Marvin Paredes por su libro Gente Rota. Me recordó cuando en la cueva de Adulán David era perseguido y sin embargo entró a esa cueva y dice la palabra que en esa cueva estaban los endeudados, estaban los descontentos, los afligidos. Sin embargo, de ahí salió David con cerca de 400 hombres que se convirtieron en los valientes de David, que le permitieron establecer el reinado en la ciudad de Jerusalén. Es decir, aún en medio de esa debilidad, en medio de la persecución, en medio de su dificultad, David logró tener compasión con aquellos que estaban tan afligidos como él y logró restaurar corazones de esos endeudados, de esos afligidos y logró reparar los corazones de ellos y logró liderarlo y llevarlo hasta convertirlo en gente valiente, gente útiles. Alabado sea el nombre del Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que podamos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El Señor te bendiga, y el Señor te guarde y te fortalezca. Te habló tu hermano y amigo Héctor Galván.